Hola, buenas. Soy Pedro Torres de Átalo a tu cuello y hoy estamos en Mateo capítulo 11. El estudio de hoy lo he dividido en 4 partes. Vamos a la explicación del mismo. Del versículo 1 al 6, Juan pregunta por Jesús. Desde la cárcel, como Juan había sido llevado, acusado falsamente, pregunta si Jesús es el Mesías, y él le cuenta y le lista a los discípulos de Juan todas las sanidades de enfermos que había habido y todos los resucitados, y cómo el Evangelio llega a los pobres. Interesante remarcar este punto, ¿no? El Evangelio llega a los pobres, a los pobres en espíritu y a los pobres real. Israel era un pueblo muy pobre. En la zona donde se predicó el Evangelio era la zona de pobres, de gente económicamente baja. Y hoy el Evangelio llega también a las personas necesitadas, porque es un Evangelio de esperanza, de salvación. El segundo aspecto que hablo de la aplicación es Jesús habla de Juan el Bautista, del 7 al 19. El Señor Jesús señala que no ha existido sobre la tierra un mayor profeta que Juan, que es el Elías prometido en las profecías. Incluso se señala lo que dice Malaquías 3:1, que envía a su mensajero, el que va a preparar el camino del Señor. Ahora, otro punto que señala que ha habido mucha violencia se dio cuando el Señor Jesús llegó. La primera violencia fue cuando matan a los niños inocentes, cuando se da su nacimiento. El otro es cuando lo decapitan a Juan el Bautista y por supuesto la violencia que hay que ejecutar contra él. El testimonio del Señor va a ser querido frenarse por la violencia también verbal de los fariseos y saduceos que constantemente a los lados están atacándola, tocándola. El tercer punto es la sentencia contra los incrédulos del versículo 20 al 24. Jesús reprende a los pueblos donde se hizo muchos milagros como Gesarín, Betsaida, Capernaum, y que ellos no se habían arrepentido ni vuelto a Dios. El juicio va a ser muy grande contra ellos. Pueblos y ciudades donde el Señor Jesús ejerció un ministerio y donde Él había sanado muchos enfermos. Pero ellos, en vez de tomarlo como una oportunidad para arrepentimiento, seguían iguales, no se habían vuelto al Señor. Y acá es un punto importante. A veces nosotros vemos las bendiciones de Dios, estamos felices por la respuesta de Dios, pero no nos arrepentimos de nuestra vida. Hoy día clamamos por necesidades y queremos, Señor, responde a necesidades. Y de pronto Dios te da muchas bendiciones y a veces me deleito en las bendiciones y no en acercarme a Dios. El cuarto punto es que Jesús nos da descanso. De versículo 25 al 30, Dios se ha revelado a los que son como niños, a los que tienen esa sencillez de corazón. Y ahí es donde se da este texto famoso, donde Él llama a los trabajados y cansados para que puedan descansar. Y nos llama a llevar su yugo y aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón, y Él nos va a dar descanso. Acá quiero precisar que así como hay bendiciones, también hay requerimientos, hay demandas de Dios. A veces leemos el texto livianamente y dijimos, sí, ora y Dios te va a responder. No es solamente orar. Acá el Señor Jesús nos da la pauta. Dice, primero, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de las reses es esa madera que ponían y guiaban a los reses para poder hacer surcos en la tierra. El yugo del Señor significa la obediencia al reino de Dios, la obediencia a sus principios, a sus mandatos, que nuestra conducta revele una obediencia a Dios. Cuando yo me comienzo a obedecer al Señor en sus principios, en sus mandamientos, entonces yo puedo aprender a descansar en Él. El otro punto es que aprender a ser manso, a ser paciente, a esperar en el Señor, a creer que va a responder. Y el otro punto es humilde de corazón, sencillo,
esperando en Dios, sabiendo que Dios va a responder en medio de la crisis. Hoy vivimos una de las crisis más grandes que ha vivido la humanidad, que es el coronavirus. Yo soy el día y es el tiempo de buscarle al Señor, de venir los trabajados y cargados que estamos y a dejarle al Señor todas nuestras cargas. Pero no solamente hay que orarlo, sino que hay que actuarlo, y lo actuamos en obediencia a su palabra. Cuando comenzamos a llevar nuestro yugo, cuando comenzamos nosotros a obedecer los principios de Dios, cuando comenzamos a atar al cuello la palabra del Señor y comencemos a obedecerlo y nuestra conducta refleje nuestra obediencia al Señor, entonces el Señor me va a dar ese descanso esperado. Dios va a obrar en nuestra vida. Hoy es el tiempo de buscar al Señor y de clamarle y descansarle y obedecerlo. Que el Señor te bendiga abundantemente. Nos vemos pronto en otro devocional. Bendiciones. Átalo a tu cuello.